Bueno, vamos a leer nuestro Salmo 5, que el Señor quiere hacernos bien a través de la Escritura. Nos ha dejado un espejo en el cual dice que nos tenemos que mirar para poder mejorar. Es un espejo en el cual cuando nos presentamos realmente vemos quiénes somos. Y bueno, nuestro Salmo 5 dice así: Escucha, oh Yahvé, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y te esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré a tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Tenemos un salmo precioso que hemos leído. Es un salmo que escribió el rey David y lleva un título que tiene también unas instrucciones, y entonces David le da instrucciones al músico principal, que se ve que es el que lideraba el coro para cantar este salmo. Y también le habla sobre una instrucción específica que se llama Neilot. Y es algo que es un poco curioso, porque es una palabra que se utiliza solo una vez en la Escritura, y es en este salmo. Los estudiosos de la Biblia dicen que tiene, según la opinión de algunos, diferentes significados le dan. Para algunos se trata del nombre de una melodía sobre la cual tenían que cantar este salmo, y para otros es el nombre de un instrumento musical que quizás pueda haber sido una especie de flauta. Y cuando meditamos todo lo que nos ha dicho David en este texto, nos damos cuenta que esencialmente se trata de un hábito muy bueno que tenía el rey David, que era de orar cada mañana muy temprano al Señor. Se ha dicho con mucha razón que nosotros los seres humanos somos seres de hábitos. Inclusive nuestro carácter está muy influenciado por estos hábitos. Mucha de nuestra actividad está influenciada, como decimos, por estos hábitos que pueden ser buenos o malos. Se trata de costumbres que en algún momento de nuestro andar, de nuestra vida, se impregnan en nosotros y van a influenciar nuestro carácter. Y bueno, como decía, es algo que puede hacerlo en modo correcto y positivo, o puede ser algo negativo para nosotros. En este caso, la oración de la cual nos está comentando este Salmo número 5 es un hábito muy bueno que tenía el rey David. Alguno puede pensar que un hábito de este tipo es solamente para un fanático, para una persona que no tiene tiempo y que se puede dedicar solamente a orar, para alguien que está jubilado, desocupado y que puede ocupar tiempo en orar a primera hora de la mañana. Pero si analizamos bien, el que está
escribiendo este salmo y de quien nos está hablando que hace esta costumbre cada mañana es un rey, que no es un rey ni fanático ni tampoco una persona que no tiene dedicación, porque al contrario, un rey está lleno de ocupaciones y de asuntos que tiene que tratar en su día a día. Y sin embargo vemos que aquí David ha aprendido una muy buena costumbre de que cada día muy temprano en la mañana tiene un tiempo para estar con el Señor, con su Dios. Y en estos primeros 3 versos que hemos leído del Salmo 5, del 1 al 3 dice, David se dirige a Yahvé y le dice, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Yahvé. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y es hermoso ver cómo este rey, que era uno de los reyes más potentes de su época y de su entorno, se dirige al Señor con un respeto y una referencia que son notables. Demuestra que él ha entendido lo que realmente significa vivir el señorío debajo del ala de su Dios. Y creo que esto también nos habla de un equilibrio y un balance que él ha logrado en su vida, porque siendo un rey de las características de David, un rey guerrero, él ha aprendido que es un rey solamente con minúsculas y que está bajo la soberanía de un rey con mayúsculas, que es el Señor de los ejércitos. David ha aprendido a vivir bajo la autoridad del Señor. Por otro lado, también es importante que notemos la intimidad con la cual David habla con el Señor. Le dice al Señor, Rey mío y Dios mío. Vemos que hay una filiación de amistad muy estrecha entre David y el Señor. Y creo que todo esto es para que nosotros lo meditemos hoy día. A fecha de hoy, todo esto es aplicable a ti y a mí, porque David era un gran amigo de Dios. Dice la Escritura que era el hombre según el corazón de Dios, pero tú y yo somos discípulos de Cristo, aquel de quien era figura David. Y vemos también en el Salmo que David no se conformaba con repetir solamente frases y oraciones y decir palabras sin sentido, sino que nuestro pasaje nos dice que David oraba con unas palabras profundas. Dice aquí que ora con un gemido, ora con clamor. O sea, en un principio es un diálogo el que se nos está planteando que él tiene con el Señor, pero habla de un gemido, y aquí no tenemos que entender que sea, yo he estado en ambientes a veces carismáticos y se ora en un modo así como un gemido, pero no se trata de ese estado de éxtasis, se trata de un gemido donde realmente el corazón se presenta delante del Señor y presenta lo que es el sentimiento en sus palabras. Estamos hablando de expresiones meditadas profundamente, donde hablamos con el Señor en un modo especial. Creo que a mí me ayudaba a meditar esto, cómo es el tipo de oración que yo hago delante del Señor, cómo son las palabras, cómo es la calidad de la oración que yo tengo delante del Señor. Yo creo que la Escritura nos está llamando a pensar en estos puntos. Creo que vivimos en una cultura que nos bombardea por todos lados y a veces eso afecta la calidad de nuestra oración con el Señor. El clamor creo que se refiere a esos momentos inclusive en que derramamos lágrimas delante del Señor por situaciones que nos toca atravesar. ¿Recuerdas hace poco alguna situación que estabas estresado, que estabas mal y estabas casi llorando delante del Señor? Esto es lo que está diciendo David, que eso es también lo que el Señor pretende cuando nos presentamos delante de su presencia y que seamos sinceros con Él. También
aquí en el Salmo 5 hemos visto el momento en el cual David está elevando esta oración al Señor. Es un momento que lo describe que es a primera hora del día. Le dice, de mañana oirás mi voz al Señor. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y como decía antes, creo que David, como rey, tiene que haber tenido muchos asuntos en su día a día, pero según su propio testimonio aquí en el Salmo, se levantaba cada mañana para presentarse en oración delante de Dios. Y creo que para nosotros también es un llamado de atención de parte de la Escritura, en el sentido que a primera hora de la mañana es el momento en que estamos más frescos y el espíritu está más predispuesto para poder orar al Señor. Al final del día no es que esté mal, pero estamos como más agotados, más gastados física y emocionalmente, lo que hace más difícil que nos concentremos delante del Señor. Y me gustó mucho una conexión con el Señor Jesucristo, porque leía, por ejemplo, en Mateo 1:35, que dice que el Señor se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, como decía también al principio, David, figura de Cristo, y después Cristo mismo, nuestro Salvador, en conexión con este hábito de orar muy temprano en la mañana. Y pensaba también en 3 razones por las cuales nuestro Salvador, el Señor Jesús, disfrutaba de este tiempo a primera hora de comunión con el Padre. Y veo que nos sorprende, ¿no? Porque cuando recordamos todas las peripecias que tuvo que atravesar Cristo al vivir como un ser humano, creo que era un momento donde Él realmente sentía el confort de la presencia del Padre. Y entonces Él dedicaba este esfuerzo y este tiempo a primera hora para estar allí orando con su Padre Celestial. Por eso concluimos que es necesario de que Cristo apartara ese tiempo cada mañana para tener comunión con su Padre Celestial. El otro elemento que creo que hacía que Jesús fuera tan temprano siempre a orar al Señor, y que la Biblia también nos muestra, es que con todas las pruebas que tenía que enfrentar, las aflicciones, miserias y necesidades que tenía que enfrentar como ser humano, era absolutamente dependiente del Padre, como oraba recién Manuel en la introducción, que decía y nos invitaba a expresar nuestra dependencia total de Dios, y Jesús lo tuvo que hacer. Su oración evidenciaba una dependencia de la providencia de Dios, y también por eso el autor de Hebreos escribe a un cierto punto, en Hebreos 5:7, y escribe, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. También creo que otro elemento por el cual el Señor se levantaba muy temprano y se iba a orar allí en un lugar desierto era para dejarnos un ejemplo a ti y a mí. Porque Él es el gran ejemplo, el ejemplo supremo que tenemos. A veces nosotros tenemos referentes, tenemos gente que el Señor nos pone en su pueblo. Recién orábamos por ellos. Dani estaba orando por aquellos que lo centraron, ¿no? Sus padres que sembraron en su vida la semilla del Evangelio, los otros que el Señor pone a nuestro lado para regar, ¿no? Como dice también la Escritura, uno siembra, el otro riega. Pero aquí tenemos el gran ejemplo que es Cristo, y su vida de oración hoy día nos tiene que hacer meditar como un ejemplo. Pedro escribe en su primera carta 2:21 que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces aquí lo que Pedro está destacando es que esta actitud que tenía Cristo, y también como vemos en David en este Salmo 5, es para que tú y yo podamos imitar en nuestras vidas cotidianas un hábito tan importante que es orar a primera hora de la mañana. Hemos hablado ya entonces de este buen hábito
de orar a primera hora, como lo hace David. Ahora seguimos un poco analizando el contenido de esta oración que nos deja David en el Salmo 5. Y en los próximos versos vemos que David nos está hablando de lo que Dios piensa respecto de los justos y respecto de los impíos. Y tú y yo tenemos realmente conocimiento de qué significa ser impío, porque, como oraba recién también la hermana, en un momento éramos impíos y el Señor tuvo a bien, con su gracia, llamarnos y comenzar a transformar nuestra vida aplicando la obra de Cristo en nosotros. Pero nosotros recordamos muy bien cómo éramos. Y entonces, aquí David está diciéndonos cuál es la actitud del Señor de los ejércitos contra los impíos. Y dice en el verso 4, porque tú, hablando del Señor, no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Es que claro, cuando pensamos en la persona de Dios, pensamos en sus atributos, pensamos en la excelencia que Él tiene, su grandeza, su santidad. ¿Qué puede hacer un malo? ¿Qué puede hacer un injusto al lado de nuestro Dios? No puede resistir la presencia de Dios. Y tampoco el Señor puede resistir la presencia de un impío delante de Él. Entonces, para habitar junto al Señor tenemos que dejar de ser malos. Es el proceso en el cual hemos entrado. Que tú orabas recién también, que el Señor nos siga ayudando a mejorar, a aferrar más sus valores, a aferrar más lo que Él quiere en nuestras vidas. Y la única forma que tenemos de hacerlo, en el caso nuestro que somos discípulos de Cristo, es seguir concentrando nuestra vista en Él, como decía Pedro aquí, mirar su ejemplo, seguir sus pasos e imitarle. Los otros versículos del Salmo también nos hablan sobre la actitud de Dios hacia los justos. En 7 y 8, por ejemplo, nos dice David que por la abundancia de tu misericordia, hablando de Dios, dice, por esa abundancia de tu misericordia yo entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo con temor. Y es eso, nosotros no tenemos ningún tipo de mérito que sea válido para entrar delante de la presencia de Dios. No hay ninguna buena obra, no hay nada de lo que nosotros podamos decir, es por esto que estamos delante del trono de Dios. De hecho, me venía a la mente al meditar esto la actitud de Isaías, cuando se vio allí adelante del trono de Dios y vio toda la gloria, dice que cayó como muerto delante del Señor. Y a nosotros nos pasa igual, y Dios solamente nos puede mirar solo a través de la figura de Jesús. Dios no nos puede mirar directamente, nos tiene que ver a través de la figura de su Hijo, que es quien nos ha salvado. Pero aquí David en el Salmo 5 nos está diciendo que Dios tiene un trato especial para los justos. Nosotros que un día, por la gracia de Dios, pudimos aceptar la obra de Cristo en nuestra vida, somos esos justos. No porque seamos buenitos ni hayamos hecho algo especial para Dios, sino porque entendimos y por fe aceptamos que Jesús hizo una obra tan grande y nosotros simplemente hemos confiado con una fe y una confianza imperfecta que el Señor va trabajando día a día en nosotros. Hemos confiado en que esa obra lo ha hecho por nosotros, por el pueblo de Dios. Y como dice David, el Señor tiene un trato especial para nosotros y de verdad que es así. Él era muy consciente y yo creo que nosotros cada día también poco a poco somos conscientes de ese trato especial que Dios tiene con sus hijos. Y todo es por su gracia y todo es por su amor, su grandeza. Pero ahora vemos un contraste en los versos que siguen. Dice el verso 5 y 6, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Yahvé. Entonces vemos ese contraste entre
lo que el Señor, la actitud que tiene Dios hacia los justos, nosotros que hemos sido alcanzados por la obra de Jesús, y la gente que no lo acepta y siguen de mal en peor. Porque es así, la vida del que no acepta a Cristo lo va llevando a los tumbos de mal en peor, hasta que no son humildes y dan un paso de aceptar, ¿no?, todo esto que dice el Evangelio. Y entonces aquí la Escritura confirma que Dios destruirá a los que practican la mentira, a los que derraman sangre y engañan. Y con Dios no podemos jugar. Si no fuera por la misericordia del Señor con nosotros, todos seríamos destruidos, pero gracias a que Dios ha hecho la obra de enviar a Jesús y todo lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros tenemos esa oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Siguiendo un poco con la actitud que describe David de Dios hacia los impíos, el verso 9 y 10 dice que por la boca de ellos, hablando de la humanidad en general, por la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, y termina con un ruego de David de que castigue a la humanidad. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y aquí tenemos un cuadro muy claro de lo que los reformadores llamaban en su momento la depravación total del hombre. Y este pasaje también se cita en el Nuevo Testamento para mostrar la absoluta depravación de la humanidad. Y es que los seres humanos somos hipócritas por naturaleza, tendemos a aparentar lo que no somos, nuestra esencia es maligna, nuestra boca tiende a proclamar inclusive lo que hay en nuestro corazón, que, como decíamos recién, ¿no?, hasta que no comienza esa obra de santificación en nosotros, seguimos de mal en peor. La lengua del ser humano siempre está lista para lastimar, para herir, para lisonjear, como dice aquí David. Y aquí termina haciendo este juicio imprecatorio contra la humanidad, que no merecería otra cosa que la destrucción. Y por esto es que David aboga por un castigo contra la humanidad. Esto es típico también de otros salmos. Y cuando pienso en esto también recuerdo a Jesús recibiendo sobre sí todo ese castigo que tuvo que recibir. Y era por eso. Jesús recibió sobre su persona toda la ira de Dios que fue generada por esto que estamos hablando, esta depravación que entró en la humanidad. Pero vamos a ir a terminar nuestra reflexión pensando también en la confianza plena del rey David en el Señor. Y en los versos 11 y 12, David escribe: «Pero alégrense los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor». Y es que, como veíamos antes, David reclamaba un castigo para la humanidad rebelde, impía contra Dios. Pero también aquí vemos que David declara lo contrario para los que confían en el Señor. Y declara que los que confían en Dios vivirán, corregí esta palabra, no con alegría, porque a veces la vida del cristiano y del discípulo de Cristo no es vivir solamente en alegría, sino creo que me parecían más adecuadas palabras de paz y serenidad, porque a veces estamos en medio de unas tormentas muy, muy graves, muy difíciles, que no estamos alegres. Pero sí podemos tener la paz y la serenidad de que el Señor está allí con nosotros. Y entonces de estos justos
dice David que recibirán la bendición del Señor. Serán rodeados del favor de Yahvé para que el enemigo no los pueda lastimar. Y pensaba también en estos días, y creo que podemos meditar sobre esto, que uno de los retos que tenemos como discípulos es vivir permanentemente en el gozo de la salvación, en el gozo del Señor. Pero no sé si te has dado cuenta el ataque tremendo que tenemos en el día a día para perder ese gozo de la salvación. Es alevoso a veces, cuando te pones a pensar cómo el enemigo viene y te caen por todos lados, tratando de quitar el gozo que tendríamos que tener, de que hemos sido salvados de la muerte y de la destrucción, y que el Señor está trabajando a través de su Espíritu en nosotros. Y vamos allá a prepararnos para seguir orando, pero dejo unas palabras para ir meditando, ¿no? Creo que tenemos que meditar en la calidad de nuestra oración delante del Señor. ¿Qué palabras? ¿Qué actitud tenemos delante del Señor? A veces podemos sentirnos tan espontáneos delante del Señor. Pero por eso quería recordar a Isaías, cuando se vio delante del trono y dice que cayó como muerto, dice el libro de Isaías 6. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué calidad tiene? También creo que es importante esto del hábito de orar a primera hora de la mañana. Tenemos el hábito de orar a primera hora de la mañana, como lo hacía David, como lo hacía Cristo también. ¿Cómo está nuestro proceso de santificación? ¿A qué punto estamos? Últimamente escuchamos desde las predicaciones que tenemos que ser sal y luz repetidamente y lo cantamos. ¿Cómo estamos en este sentido? Y también creo que para la semana próxima, creo que una pregunta para meditar es, ¿tenemos sentido de urgencia también por las demás personas? Todo esto que hemos meditado a nivel interno, de nuestro foro interno, ¿tenemos sentido de urgencia de que los demás necesitan saber cómo los ve el Señor? ¿De que si siguen en la misma línea el Señor los va a destruir? Yo me paro aquí y seguimos juntos meditando y orando para que el Señor nos siga ayudando. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras, que es la meditación de la Escritura. ¿Por qué no tenemos un tiempo de oración simplemente reflexionando sobre este salmo? A mí me llama la atención de este salmo cómo David quizás está en un aprieto, ¿no?, por los primeros versículos cuando habla de gemir y clamor. Y yo veo a David en este salmo como yendo delante del Señor y decir: Señor, tú amas al justo y rechazas al impío. Entonces, por favor, entra en escena y si yo camino delante de ti, que vea tu bendición y que vea en el impío que tú obras, ¿no? A veces, como dijo Asaf, ¿no?, en el Salmo 73, podemos ver que el impío prospera, o podemos ver que a lo mejor echamos en falta la bendición del Señor en nuestra vida y eso levanta ese clamor del corazón. Pero qué apropiado y qué palabras tan esperanzadoras leemos de David, y Marcelo nos ha recordado y nos ha ayudado a meditar en ella.